bienvenidos nuevamente a este canal jurídico y el día de hoy vamos a hablar acerca de el comportamiento de la autoridad fiscal. Y es que a partir de todas estas reformas tan relevantes en nuestro país y que además ya veníamos advirtiendo en videos anteriores, resulta que la autoridad fiscal se ha endurecido bastante para tratar de fiscalizar la mayor cantidad posible. Uno de los sectores en los cuales está impactando de gran manera es en el sector hotelero. De hecho, el sector hotelero está siendo sujeto de muchísimas revisiones de la autoridad fiscal, evidentemente que tienen que ver, como les decía, con toda esta reforma desde este año, incluso desde el año pasado. Y pues evidentemente ahorita con mucho más fuerza a través de esta reforma en materia laboral, de la cual he hablado muchísimo en videos anteriores. Y quédense para saber qué es lo que está pasando, cómo está actuando la autoridad, cuáles son los documentos que les están solicitando, para que ustedes se prevengan y sobre todo lo tomen muy en cuenta. Recuerden, yo soy Lisbeth Ortiz, abogada corporativa y socia fundadora de la firma Jurídico-K Innovación Estratégica. Comenzamos el video del día de hoy. Para comenzar el video del día de hoy, chicos, voy a tratarlo de explicar de una manera, como siempre, lo más entendible posible, porque si entro muy de fondo o de lleno a cada uno de los temas, se vuelve muy técnico y tendré que explicar muchísimas cosas. Pero básicamente lo que tenemos que saber es que la autoridad fiscal tiene dos tipos de facultades. Uno que son las facultades de gestión, en donde me están invitando a que me ponga al corriente o que genere las declaraciones, o de pronto me llegan a mi correo electrónico, oye, contribuyente, fíjate que no has cumplido con la obligación tal, pero no están generando absolutamente nada que tiene que ver con la imposición de un crédito fiscal. Es decir, el crédito fiscal es básicamente cuando la autoridad ya determinó que en efecto se debe X cantidad, ya sea por sus facultades de presunción o porque los documentos como tal lo demuestran. Cuando ya me llega una auditoría, cuando de pronto se plantan en el domicilio del establecimiento porque me traen un documento o un acta en donde me dicen que yo les tengo que mostrar, por ejemplo, la contabilidad, o que aclare de dónde viene una pérdida fiscal, o bien que me tengo que presentar ante la autoridad para hacer una revisión de escritorio, o bien en este caso me indican que yo estoy siendo sujeto a una revisión electrónica, entre muchas otras facultades que dota el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ese tipo de facultades son las más preocupantes. ¿Por qué? Porque básicamente a lo que apuntan ese tipo de facultades es a imponernos un crédito fiscal. También les informo, chicos, que existen dos tipos de obligaciones fiscales, las no monetarias y las monetarias o bien económicas. Se cree que la autoridad fiscal no puede revisar más allá de 5 periodos de anterioridad de donde estoy siendo sujeto. Si yo estoy siendo sujeto de una revisión en 2021, en teoría la autoridad solamente me puede revisar lo correspondiente a 5 periodos atrás, pero esto no es del todo cierto. Hay ciertas excepciones en donde la autoridad puede revisar incluso mucho más allá. En el caso de ser omiso o no cumplir en tiempo y en forma con ciertas obligaciones tales como, no sé, de pronto no inscribirme en el RFC o no presentar ciertas declaraciones, yo puedo hacer que este plazo se prolongue por 10 años. En el caso de las pérdidas fiscales, este plazo se puede prorrogar hasta el inicio en donde se está manifestando que esa pérdida fiscal está aún surtiendo efectos hoy en día. Muchas veces escucho, no le dan la importancia a todo lo correspondiente al mundo corporativo. Me refiero a actas constitutivas, actas de asamblea, contratos, documentos, todo lo referente a los contratos de las asociaciones en participación. Todo aquello que haga o que se derive de la compra-venta de las acciones tienen que tener resguardados en los libros corporativos. Otro documento que es sumamente importante que lo tengan es todo lo referente al pago de las contribuciones federales. El documento de la resolución de la controversia internacional en el tema de la doble tributación. Recordemos que tendrán que ser guardados durante
todo el tiempo de la existencia de esa persona moral. Otro punto muy importante que deben de tomar en cuenta es justo esta facultad de presunción de la cual tanto hablo. ¿Qué es la facultad de presunción? Básicamente es una facultad que se le da a la autoridad fiscal en donde de manera presuntiva me puede ya sea incrementar o reducir las pérdidas o bien las utilidades. Entonces la facultad de presunción básicamente es aquella en donde la autoridad presume o da por hecho algunas cosas. Y recordemos que estos actos de autoridad se califican de legales. Otro punto muy importante, chicos, es que todo lo que tiene que ver con la imposición de sanciones y algunos otros aspectos, el Código Fiscal te menciona que van a ser de aplicación estricta, es decir, nos olvidamos de la parte en donde nosotros podemos hacer una interpretación armónica de la ley. ¿Por qué? Porque esto está totalmente restringido bajo la normativa del Código Fiscal de la Federación. Haciendo un análisis o una contextualización completa, imagínense si de pronto a la autoridad se le dota de más facultades y si a esto todavía le agrego el hecho de que yo no tengo la documentación necesaria y correspondiente para desvirtuar el actuar de esa autoridad, estaríamos básicamente poniéndonos una pistola en la sien. Algunos de los documentos que la autoridad fiscal está solicitando al momento de que te giran el oficio o te giran la notificación en el que te dicen, oye, estimado contribuyente o representante legal de tal empresa, resulta que vas a ser sujeto de revisión de la autoridad porque detectamos una omisión en X o Y situación y te vamos a revisar específicamente esto, algún hecho, ¿no? Pero el hecho de revisar específicamente eso involucran N cantidad de documentos, mucho más de lo que ustedes creen. Por ejemplo, algunos de ellos, me voy a permitir leerlo, podría ser el libro diario, el libro mayor, todo este registro contable, tanto físico como electrónico. Ahora imagínense, si les están pidiendo un libro mayor, el libro de almacenes, por ejemplo, y ustedes no lo tienen o no tienen ni idea de lo que están hablando, imagínense el grave problema en el que se están metiendo. Ahora, no nada más esto, pueden solicitarle los estados de cuenta bancarios, los contratos con los clientes y los proveedores principales, incluyendo todos sus anexos, y no solamente estos anexos, sino que además comprueben con las operaciones bancarias que en efecto son exactamente iguales o el monto que se está cobrando por esa prestación de servicios, digamos, coincide contra los depósitos bancarios. Otra cosa es que les presenten todo lo referente a las declaraciones tanto anuales y, por supuesto, los pagos provisionales o las mensuales en materia de ISR, IVA, IEPS. Dependiendo evidentemente del giro de negocio, van a ser los impuestos a los cuales van a estar sujetos. Otra cosa que también tienen que presentar o que les podría requerir la autoridad, todos los avisos del RFC y del cambio de domicilio, es decir, que estén totalmente actualizados. Otro de los documentos que es muy recurrente que pide la autoridad fiscal es el acta constitutiva de la empresa y todas las modificaciones efectuadas. También les pueden pedir todas las actas de asamblea en donde de pronto haya algún cambio o venta de acciones o que haya una reducción o un incremento del capital social o de pronto haya un ingreso de algún socio accionista. También tienen que mostrar los títulos de las acciones como tal y el ingreso al capital social. Además de revelar toda la información de quiénes son los socios accionistas con nombre, domicilio, RFC, cantidad de acciones que tiene. Además de todo esto, tiene que identificar de manera perfectamente clara a el representante legal. Y por supuesto también pide
RFC, que esté al tanto de las obligaciones fiscales, que el actuar del representante legal esté al pendiente, que la sociedad esté al corriente en sus pagos de obligaciones fiscales, porque eso también es una responsabilidad del representante legal. Todo esto ustedes tienen que tener muy en claro, que no nada más es mantenerlos en los libros como tal corporativos, sino que además darle paso al registro público en aquellos actos de comercio que sean necesarios, que se deben de inscribir. También la autoridad fiscal les va a pedir el registro de todos esos asientos contables, de las balanzas generales, e incluso que le indiquen cuáles son todos los créditos que tiene en ese momento activos la empresa, cuál es el monto que asiente, por qué naturaleza es, cuándo se termina, ante qué institución, etcétera. Otro también de los avisos que es sumamente importante que lo tengan y que sobre todo detecten si en su actividad comercial necesitan reportar o dar este aviso, es el de actividades vulnerables. Tengan muchísimo cuidado, porque el hecho de no reportarlo, por supuesto, también cae en nivel penal y puede incluso este tipo de situaciones llevar a un decomiso de los bienes muebles o bien inmuebles. Otra de las cosas que también la autoridad fiscal está solicitando ya al día de hoy es que le informen acerca de el nombre y el registro federal de contribuyentes, o el RFC, de sus por lo menos 5 principales clientes y proveedores, para ver que en efecto se estén llevando a cabo la materialidad de los contratos que ustedes firmaron en algún momento. Y por supuesto que estén al corriente con la presentación de las declaraciones informativas de operaciones con terceros, o bien las DIOTs, que tienen que ser coincidentes con la información que ustedes están entregando. Otro de los puntos que también tienen que tener muchísimo cuidado es de los registros de almacén, que le reporten las existencias en ese momento, y por supuesto cuál es el método para fijar el precio o bien los costos de dicho producto, para ver al mismo tiempo el nivel de ventas y de ingresos que tiene dicha empresa. Otro punto que también puede ser sujeto de revisión, son los títulos de valor y todo lo referente a la emisión de acciones. Es decir, aquí les van a revisar el valor, la fecha, el nombre de la institución o el nombre del accionista. Otra cosa que también cuantifica la autoridad fiscal, y sobre todo porque en caso de imponerles algún tipo de crédito, recordemos que nosotros estamos obligados a garantizar el crédito fiscal de la autoridad. Entonces, otra de las cosas que seguramente les van a pedir es que comprueben todo aquello de tanto de los activos fijos, los activos circulantes y por supuesto los intangibles de la empresa, desde edificios, terrenos, maquinaria, equipo de oficina, el coche, las patentes, las marcas, si tienen en algún dado momento los procesos cuantificados, derechos de autor, todo aquello que signifique que pueda generar un valor a la empresa. En ese caso, la autoridad fiscal se los va a solicitar, y meramente con temas de garantizar dicho crédito fiscal, y también para evaluar de qué magnitud de empresa estamos hablando para la fijación del mismo crédito fiscal. Pónganse a pensar, chicos, el riesgo de no tener en regla todos mis libros corporativos y los libros contables. Y lo digo, insisto, porque en muchísimas ocasiones ni siquiera tienen idea de que existen libros corporativos. Tampoco los libros contables son un poco más común, pero ni siquiera están en orden. No nada más impacta directamente al contribuyente, sino también impacta de manera directa, por supuesto, al deudor solidario, y en muchas ocasiones a los terceros con ellos relacionados. Entonces, imagínense que yo, no sé, tengo cierta actividad comercial con algún proveedor o tengo algún cliente, y por mis omisiones yo a su vez estoy afectando a este tercero. Es sumamente grave. Ahora,
En el menor de los supuestos es pagar la multa. Pueden llevar a la quiebra a cualquier negocio porque estamos hablando de millones de pesos. Algunas de las consecuencias, chicos, es por supuesto la prisión, pero no solamente para en prisión, sino también puede haber un decomiso de los bienes, incluso hasta la extinción de dominio de bienes muebles e inmuebles que son o que han servido como este vínculo para desarrollar estas actividades que se califican como delictivas. Entonces, la gravedad cada vez es mucho más grande. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy, chicos. No quisiera asustarlos ni alarmarlos, pero sí es este video para que tomen plena conciencia de lo que está pasando hoy, en este momento, allá afuera. Mientras nosotros estamos escuchando este video, les puedo apostar que la autoridad fiscal ha estado girando una N cantidad de oficios precisamente para empezar con este tipo de revisiones a las cuales les hablaba en un inicio. Entonces, ¿qué nosotros nos queda hacer? A nosotros lo que nos queda hacer es muy inteligentes de ponernos al corriente. Es momento de realmente contactar a asesores que les puedan formalizar o darle estructura a la empresa, tanto a nivel corporativo, penal, fiscal, contable, etcétera, de tal manera que si cae una revisión, sean o puedan desvirtuar las presunciones de la autoridad fiscal, que insisto, son bastante rigurosas, bastante duras las revisiones, pero eso no quiere decir que no sean imposibles de desvirtuar. Sobre todo si yo sé que mi empresa tiene pies y cabeza, esto es mucho más sencillo poderlo ejecutar. Por último, chicos, me gustaría mencionarles que si ustedes necesitan algún tipo de asesoría, por favor no duden en contactarnos. Una gran parte de nuestros socios dentro de la firma acá son justo expertos en materia fiscal. Son personas que tienen más de 28 años, es decir, toda una vida ejerciendo la parte jurídica a nivel fiscal, y no nada más la jurídica, sino la financiera y la contable. Tenemos esa capacidad para poderlos ayudar. Si de pronto la autoridad ya les notificó que están siendo sujetos por algunas operaciones simuladas, por ejemplo, que tienen que ver con el 69B, o que van a ser sujetos de una visita domiciliaria o una revisión electrónica, o les están citando para que vayan a una revisión de escritorio, etcétera, todo lo que tenga que ver con problemas fiscales, no duden en contactarnos. Insisto, hay personas dentro del despacho que son sumamente expertas en dicha materia. Y por supuesto, esto tiene muchísimo que ver con la parte corporativa y con la parte de la implantación de un compliance integral para desvirtuar, insisto, todas estas situaciones que se están presentando hoy en día. Sector hotelero, de verdad, si tienes algún problema, no dudes en marcarnos. Nosotros en este momento estamos apoyando muchísimos hoteles que en efecto están siendo sujetos de este tipo de revisiones. Así es que, sin más, chicos, pues nos vemos el siguiente video. Ya saben, por favor compartan, denle un pulgar arriba, suscríbanse y por supuesto activen la campana, porque voy a enfocar muchísimos videos de aquí en adelante a tratarles de brindar mucho apoyo en materia fiscal y corporativa, porque es uno de los puntos o uno de los talones de Aquiles de la mayoría de las empresas. Sin más, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.